Saludo con gusto a la senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del PAN en el Senado de la República. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti, querido Guillermo, gracias a ti y a tu auditorio. Bien, senadora, a lo largo de los últimos días se ha hablado con intensidad del caso de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, por el estilo de vida que lleva en la ciudad de Houston, en los Estados Unidos. Este asunto ha sido visto desde el punto de vista moral porque choca con el discurso de austeridad que tanto se pregona desde Palacio Nacional, pero también levanta sospechas en torno al posible conflicto de interés que entraña que el hijo del presidente habite la casa de un alto ejecutivo de una compañía proveedora de Pemex que ha firmado contratos millonarios con el actual gobierno. Te pregunto, ¿qué acciones ha tomado el PAN respecto a este asunto que ha impactado en la opinión pública? Bueno, primero que nada, querido Guillermo, déjame decirte, pareciera que, por un lado, el presidente de la República dice un discurso que además quiere que se materialice con los mexicanos, pero por el otro lado, su familia tiene otra realidad. A ver, ¿qué ha dicho el presidente de la República, Guillermo? Pues ha dicho no a los lujos, no a la frivolidad, ¿no? Incluso ha dicho, si tienes un par de zapatos, ¿ya para qué quieres más? La verdad es que ese discurso, que además es un discurso populista y que pues de una u otra manera pareciera que solamente lo quiere para los mexicanos, no lo vive su familia. ¿Qué estamos viendo hoy? Hay un debate nacional, Guillermo, sobre el discurso presidencial y la realidad del gobierno, digamos, de la familia en el poder. Cuando vemos imágenes de una mansión, ¿no? Una mansión que nadie, digamos, el 99% de los mexicanos no va a poder pagar, una alberca gigante, digamos, estos lujos que son además excesivos y en Estados Unidos y en dólares, pues por un lado ves eso y por el otro lado ves la generación de 4 millones de pobres, ves 100,000 asesinatos, lo hemos dicho aquí en el programa. Digamos, hay dos realidades, la realidad de la familia del presidente de la República y la realidad de los mexicanos. Por eso es que hoy decenas, yo diría 20 o 30 legisladores de la Ciudad de México y legisladores federales, tanto diputados federales como senadores, acudimos a la Fiscalía a pedir que se investigue, Guillermo, porque la realidad es que esto pues huele a corrupción, huele a tráfico de influencias, huele a cohecho y la Fiscalía habrá de investigar porque si alguien está pagando los lujos de la familia del presidente, de quienes hoy pues decían que no debería de haber ni excesos ni lujos, pues esos quienes están pagando estos excesos, digamos, para la familia del presidente, al parecer, según la información vertida por Latinos y Mexicanos contra la Corrupción, pues eran contratistas de Pemex, Guillermo, y eso es terrible. Se tiene que investigar, se tiene que dar a conocer la verdad y, por supuesto, debe de haber sanciones. Te hemos visto muy activa, al igual que tus colegas en el Senado, Lili Telles, Xóchitl Gálvez y otras senadoras y senadores, solicitando la integración de una comisión investigadora del caso que involucra a la familia del presidente. ¿Ha prosperado esta acción? Bueno, déjame decirte que traemos, digamos, distintos instrumentos legislativos. Somos senadoras de la República y la verdad es que ha sido, digamos, de distintos integrantes del grupo parlamentario. Hay varias solicitudes que se investigue por la UIF, que se investigue por la Fiscalía, que se investigue por la función pública, que por supuesto se cree una comisión de investigación. ¿Tú te acuerdas cuando pasó aquel tema de los hijos de Fox? Bueno, pues el Congreso creó una comisión, incluso quien hoy está en Morena preside o presidía en aquel momento una comisión de investigación. Me parece que el Senado no puede seguir callado. Fíjate nada más, tuvimos sesiones martes y miércoles de esta semana y es terrible. No dieron oportunidad a discutir en el pleno este tema. Pareciera que hay como un blindaje, ¿no? Como una especie de acuerpamiento de los legisladores de Morena
para que este tema no se sepa. Y la verdad es que no se puede tapar el sol con un dedo, digamos, ¿no? Es un dicho común, no se puede tapar el sol con un dedo, y la realidad es que hay una molestia nacional, además de la corrupción, de la hipocresía del gobierno. Porque, a ver, Guillermo, no es malo tener la posibilidad de tener una mejor casa, de tener un mejor coche, pero ¿por qué pareciera que solamente lo quieren para su familia y no lo quieren para todas las mexicanas y los mexicanos que todos los días trabajan y que todos aspiran, ¿no?, de manera legítima a tener mejores condiciones de vida? El presidente de la República está, digamos, en este discurso populista, solamente hasta, yo te diría, hasta estigmatizando a la gente que quiere estudiar, a la gente que quiere superarse, a la gente que quiere tener mejores posibilidades. Pero ¿por qué lo hace con los demás y no se da cuenta de lo que está pasando en su propia familia? Me decías, y además lo informábamos al inicio del programa, que acudieron hoy ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción. ¿Cuál es el planteamiento que llevaron? Efectivamente, el día de hoy acudimos a la Fiscalía porque se necesita hacer una investigación. Mira, son delitos que en teoría incluso no necesitarían una denuncia, ¿eh? Es más, sin que nosotros hubiéramos ido, se podrían investigar de oficio, porque son delitos que dañan a la sociedad. Lo que nosotros hoy denunciamos, por supuesto, pues es justamente estos hechos conocidos ya por todo el mundo, por todo México, a propósito de esta investigación, y que la Fiscalía realice, pues yo diría, una investigación lo más objetiva posible, lo más precisa y lo más transparente para darle certeza a los mexicanos de qué está pasando. ¿Cómo es posible que tanto dinero, ¿no?, haya, digamos, conseguido, tengan la mansión que se veía, pues digamos, es inmensa, ¿no? La alberca es inmensa. Ese patrimonio no se puede conseguir de la noche a la mañana, y lo que se necesita es decir, ¿quién pagó todo eso? Y sobre todo, Guillermo, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de cuántos contratos? ¿A cambio de cuántos millones de pesos por los que se están beneficiando y que por eso dan este tipo de prestaciones, si me permites llamarle así, a la familia presidencial? Senadora Kenia López Rabadán, ¿coincides con quienes opinan que este caso se parece mucho al de la Casa Blanca en el sexenio de Peña Nieto? Esto se ha dicho mucho. Caso, hay que referirlo, que fue muy criticado en su momento por López Obrador cuando era opositor. Bueno, sin duda, es una copia de aquel, digamos, aquel gran escándalo de la Casa Blanca. Está, yo diría, dependiendo de con quién hables, pero pues es más o menos, digamos, el mismo modus operandi. ¿Cuál es este? O sea, a ver, yo te doy un montón de contratos, te haces multimillonario y a cambio de eso me das cosas. ¿Cómo qué? Pues como la Casa Blanca, o como esta casona lujosísima, esta mansión lujosísima en Estados Unidos, esta alberca gigante. En fin, tiene el mismo modus operandi y es terrible. Porque a veces este gobierno dijo que no eran iguales. Pues yo diría, con todo respeto, no son iguales, son peores. Porque además tratan, digamos, de ocultar su realidad, buscando que la demás gente, los demás mexicanos, no quieran salir adelante. El discurso desde Palacio Nacional, que etiqueta y que violenta y que estigmatiza a la gente, bueno, si eres intelectual, te llaman intelectual orgánico, te llaman fifí, te llaman neoliberal. Este tipo de cosas son terribles cuando la realidad es que ellos viven todavía, ¿no? Todavía más suntuosamente de a quienes critican. Senadora, muchos se preguntarán hasta dónde llegará este tema del que se ha hablado tanto en los últimos días. El presidente ha dicho que quien tenga pruebas, que las presente, y que si hay corrupción, se castigue, aunque se trate de su familia. Eso ha dicho, eso lo dijo en la mañanera esta semana. Te pregunto, ¿confías en que se pueda llegar al fondo del asunto? Yo espero que sí, Guillermo, por algo muy elemental. Hoy la Fiscalía, en la ley, dice, digamos, la ley es muy clara, la Constitución es muy clara, es autónoma. Y también debería la UIF de tomar una investigación seria a propósito de que justamente estamos esperando
que le dé resultados, no al gobierno, no al presidente, sino a los mexicanos. La Secretaría de la Función Pública para eso existe, para investigar en dónde están los problemas, las irregularidades, la corrupción. A mí me parece que será muy lamentable si los legisladores de Morena, si específicamente los senadores y los diputados federales de Morena, tratan de, de detener estas investigaciones en ambas cámaras, porque al final las y los senadores y diputados y diputadas de Morena no son del presidente, son del pueblo de México que los eligió para dar respuesta puntual. En medio de una pandemia de 100,000 asesinatos, de los primeros lugares a nivel internacional en términos de muertes por COVID, estamos atravesando una crisis económica brutal durante el tiempo en el que las personas pues buscábamos oxígeno porque teníamos algún familiar enfermo por COVID. Fueron días verdaderamente difíciles, complicados, meses, pues en lo que eso se vivía en México, la familia presidencial estaba en una alberca y en una mansión en Estados Unidos. Eso, por supuesto, que describe a este gobierno y es éticamente perdedor. No puede ser que la realidad de millones de mexicanos sea tan distinta a la realidad de la familia presidencial. No debe ser. Eso es éticamente reprobable. Y este gobierno llegó con la esperanza de millones de mexicanos para tener una mejor vida, un mejor sistema de salud, la posibilidad de tener dinero en el bolsillo de los mexicanos. Nada de eso se ha cumplido. Pareciera que los únicos sueños que se han cumplido son los sueños de la familia presidencial y eso, por supuesto, es éticamente reprobable. Senadora Kenia López Rabadán, el PAN estaba a punto de iniciar el diálogo con el gobierno. Sin embargo, esto no ha ocurrido. ¿Qué sucedió? ¿Se pospuso por este asunto? Bueno, ni siquiera sabemos por qué se quedó detenido, ¿sabes? Querido Guillermo, no hay una respuesta. Lo que han dicho es que se ha pospuesto y tal. O claramente el mensaje del PAN es: nosotros estamos abiertos al diálogo, pero el gobierno ni siquiera quiere dialogar. Dijimos que estábamos abiertos a abrir unas mesas de negociación, pero no lo hacen. Seguramente porque, entre otras cosas, el PAN es el único partido que ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía por este tema y probablemente el gobierno no le guste, le moleste, pero la realidad es que se tiene que saber de dónde sacan tantos millones, de dónde sacan esos lujos, porque claramente si es un tema de corrupción, se tiene que investigar y en su caso se tiene que sancionar. Qué lamentable que el gobierno federal no quiera escuchar a la oposición, no quiera sentarse a dialogar y lo que sí quiera, ¿no?, terriblemente, es ocultar esta realidad que se está viviendo. ¿Sabes cuánto tiempo le ha dado en las mañaneras a este tema tan lamentable de la casona esta de Houston y la alberca gigante? Le ha dado menos de 2 minutos, Guillermo, menos de 2 minutos en la mañanera, cuando se dedica decenas, a veces media hora, 1 hora completa. Es impresionante si juntas la cantidad de tiempo que se ha dedicado incluso a ciertos periodistas, a ciertos medios de comunicación, a los que el gobierno federal no puede, respetar, sino pareciera que está obligado a denostar y a violentar. Les ha destinado muchísimo tiempo a este tema, menos de 2 minutos. Claramente quieren tapar el sol con el dedo, pero no se va a poder. Hoy llevamos toda la semana leyendo en medios de comunicación, en las redes sociales, leyendo sobre este tema. Aunque el presidente haga como que no sucede, la realidad es que sí sucede y la Fiscalía, la UIF y por supuesto la Función Pública deben investigar. Senadora Kenia López Rabadán, gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias, Guillermo. Este país debe ser un país de mujeres valientes y de hombres valientes. Hay que defender, por supuesto, lo que hemos construido como instituciones. Y si alguien ha cometido actos de corrupción, quien sea, deben ser investigados.
Te mando un abrazo y bonita noche. A tus órdenes, como siempre. Muchas gracias, senadora Kenia López Rabadán. Enseguida, los nominados a los premios